De verdad es un tema que son temas que dirán esto es impopular, en el sentido de que no es algo que es trending, que se trata, que es algo que se ha tratado. Esto no se trabaja, esto no es lo que se trabaja. Pero en esta tarde estaremos hablando un poco sobre esto. Y algo importante, Misael, no solamente de los pentecostales, porque es posible que algún pentecostal se pueda sentir. Se pueda sentir exactamente. Sino que se han utilizado en lo que es la carrera del evangelio de los cristianos en este tiempo. Sabemos, yo sé que tú también puedes edificarle a ellos acerca de lo que son el fundamento pentecostal, porque yo sé que tú eres un joven que en este tiempo tú estás preparado a la luz de la palabra del Señor, y creemos que en la obra de Dios y en todo el trabajo que se ha hecho, nosotros somos respetuosos del trabajo que hombres y mujeres han ido desempeñando desde el inicio de los tiempos. Exactamente, con pasión, con entrega. Este tema y este espacio tiene como meta siempre edificar a la luz de la Escritura, respetando siempre el trabajo y la labor. Yo nunca haría nada, Misael, en contra de este reino del cual yo soy parte. No, yo tampoco. Es que yo te voy a decir algo, el sentido de pertenencia que tenemos nosotros como siervos del Señor y parte de este reino, nosotros apostamos a que este reino vaya bien y que le vaya bien. Y en aumento. Y en aumento. Es decir, nosotros nunca haríamos nada en contra de este mismo reino que nos sacó a nosotros de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, nosotros hoy estamos en el ánimo de edificar y compartir la palabra de Dios a través de un tema que nos va a exponer. Y es posible que usted sea expuesto hoy, pero el propósito es esto, que seamos expuestos a una verdad que nos libere y nos haga avanzar en la encomienda y el propósito de este santo evangelio que nos ha sido otorgado. Amén. Así es, y es como dice el pastor, tenemos muchas personas que sí han hecho esto. ¿Qué han hecho? No lo que nosotros haremos en esta tarde, sino que han dedicado un tiempo para difamar y desacreditar lo que tiene que ver con el hermoso y glorioso evangelio de Cristo. Han estado desacreditando la famosa vida de fe, pero no podemos culparlo, porque cuando detrás de alguien que está en la posición de difamación y desacreditación se esconde alguien que no tiene ningún tipo de fundamento y solidez bíblica. Porque alguien que tenga asidero y fundamento bíblico no habla de tal forma. Hay personas que dicen un sinnúmero de cosas sin el fundamento sano, sin el fundamento sólido que avale lo que le está diciendo. Correcto. Entonces muchas veces el problema de personas que están desacreditando es de su opinión y no de un fundamento en el cual el evangelio es desplazado, que es Cristo, que es su palabra, que es su verdad. Entonces, hablar de estar viviendo bajo el gobierno de Dios se llama vivir con fundamento. Amén. Vivir con verdades, vivir de una manera que no seremos movidos. Eso. Hay personas que cantan la canción, no seré movido. O sea, tú no quieres ser movido, tú tienes que estar en el fundamento que es inamovible. De eso se trata este espacio, de esto se trata el tema del día de hoy, mitos y tabúes del evangelio que se ha utilizado. No es que la Biblia esté llena de mitos y tabúes. Exacto. Queremos aclarar el programa del día de hoy. Dios nunca hará nada que traiga error y confusión, porque en Dios no hay confusión. Ahora bien, hay otras intenciones, hay otras voluntades que no es la voluntad de Dios, que sí se mueve a confundir y a dañar, y por eso está este programa en el aire, y que te hace bien a ti quedarte ahí y compartirlo con otras personas, porque vamos a tratar puntos hoy que son relevantes en cuanto a lo que es el fundamento, en el cual tenemos que estar fundamentados y no podemos dejarnos mover. Ahora sí, hemos incurrido en cosas que hemos estado como loros en un momento determinado, repitiendo cosas que la Biblia no dice, Misael. Entonces de esto se trata, de estos mitos. Yo te quiero invitar, Misael, a que no sé si está listo ya o está compartiendo. No, yo estoy compartiendo los enlaces. Usted puede dar inicio, pastor, con toda la libertad. Bueno, es muy importante que entendamos que el tema de hoy, que es mitos y tabúes, los mitos, que es lo primero que queremos trabajar, son una serie de inventos que dan una falsa apariencia a la verdad que ya fue establecida como fundamento de fe en las Escrituras. Entonces, un mito es cosas que se utilizan en el evangelio que no tienen base, ni que la Biblia dice. Y usted dirá, pero ¿cómo? Sí, cosas que nosotros decimos y hasta hacemos y la enseñamos como doctrina. Jesús tuvo en su tiempo que confrontar esto y le dijo en una ocasión
a un grupo de hombres, dijo: ustedes invalidan el mandamiento enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Y qué es un mandamiento de hombre? Es lo que un hombre en su criterio personal, él entendió que debió hacerse en un momento y de ahí en adelante se adoptó como una doctrina. A esto se le llama dogma. Sí, claro. Dogma es una regla que un hombre en autoridad colocado utilizó en un momento para traer una salida, pero que de ahí en adelante generaciones siguieron haciendo Han adoptado esto como una doctrina. Como una doctrina. Y si eso no se hace, ya está pecado. Exacto. No. Te catalogan de pecado y te llaman pecaminoso si tú no acatas esto. Entonces hoy nuestro interés es edificar a la luz de la palabra del Señor en este tema de mitos y tabúes. Los tabúes los vamos a dejar de último, pero vamos a trabajar primero los mitos, Misael. Amén. Porque estamos llenos de mitos, de inventos, de opiniones y de frases que se utilizan en el término evangélico y que la gente ya lo afirma como que la Biblia dice, cuando la Biblia no lo dice. Yo a veces me quedo, mira, y yo mismo he sido arrastrado también por mitos. Claro. Tengo que admitir que yo también como pastor en un momento determinado he usado cosas que después que las corroboro con la certidumbre de que oportuno lo dice la Biblia. Amén. Y esto nos edifica, esto nos hace cada día ser mejores, esto nos lleva cada día a avanzar en el propósito y estar más firmes en el fundamento, Misael, porque estamos en un tiempo de mucho peligro, de mucha confusión, y hoy más que nunca necesitamos estar fundamentados en la palabra del Señor y desechar todo dogma, todo mandamiento de hombre que en un momento, todo invento, claro, que alguien se inventó para darle vistosidad o darle más credibilidad, puedo decir yo, a su mensaje o hacerlo más de mayor aceptación, pero que nada tiene que ver con lo que la Biblia dice. Mira, te voy a decir algo antes de que el pastor ya inicie formalmente. Tenemos que entender algo. Detrás de los mitos se esconde algo y se llama la ignorancia. Dale ahí. ¿Por qué les esconde la ignorancia? Porque muchas personas que han sido arrastrados por esto mismo, era como usted decía, pastor, yo en un momento determinado fui arrastrado por ciertos mitos, pero cuando fui a la escritura vi, contemplé y pude comparar, y este es el propósito de la enseñanza de hoy. Amén. Que a la luz de las escrituras usted vea que mitos que se están reproduciendo, cuando hoy lo contemplemos a la luz de la escritura, veamos que la Biblia no está hablando nada de lo que el mito quiere dar a conocer. Por eso el concepto es algo que ha sido inventado y que da apariencia de verdad. No es verdad. Exactamente. No es verdad. Tiene apariencia de verdad. Ahora, yo soy de los que digo de que hay cosas que no se pueden aparentar. Como por ejemplo, vamos al grado, Misael, ¿qué yo no puedo aparentar? Por ejemplo, una mata de aguacate no puede aparentar que de aguacate. ¿Por qué? Pero agarra el fruto y pégaselo con un tape. Oye, por los frutos que tiene la planta, tú conoces la planta. Eso es. Tú no puedes pegar un aguacate en una mata de guayaba. Porque automáticamente cuando la mata comienza a dar fruto, o si no da fruto y ven esto aquí, se va a secar y no va a mantener la vigorosidad. Wow. La apariencia genera algo y es que produce la desconexión de lo genuino. Wow. Lo genuino tiene que ver con lo verdadero. La apariencia trabaja todo lo superficial y no con la esencia del contenido. Wow, entonces los mitos trabajan con algo superficial y no con el contenido. Entonces ellos te impiden ir al contenido. Eso y te entretienen en lo que tiene que ver con la apariencia. No, y tú tocaste algo muy fuerte. Te desconectan de la fuente genuina y te conectan a una fuente de error. Por eso el programa de hoy es muy importante que usted lo comparta y haga otros partícipes, porque los mitos te desconectan de la verdad y te conectan a la mentira, te conectan al error. Tú sabes la cantidad de gente que está conectada a una fuente errónea. Sí, claro. Por no tener el fundamento correcto. Y quizás ellos no tendrán la culpa, pero también la tienen en un sentido, por no escudriñar las escrituras. Sí, pero yo te voy a decir algo, Misael. Si tú tomas un veneno sin saber, no te hace daño. Te hace daño como quiera. Entonces, no, el veneno no deja de ser veneno porque tú no lo sepas. Este es un punto. El que yo esté utilizando un mito y no lo sepa, no significa que no esté afectando, porque claro, estoy trayendo un fundamento de error, estoy proliferando algo que la Biblia no dice. Entonces hoy estamos para ser corregidos, ser alineados a la luz de la palabra del Señor, y necesitamos que usted comparta la transmisión, porque creo que estamos listos. Por ejemplo, yo quiero empezar con un mito que se ha utilizado mucho en estos últimos tiempos y que es parte de una generación que lo usa muy a diario,
que en el cielo habrá sorpresa. ¿Cómo? Sí. La Biblia en ninguna parte dice que en el cielo habrá sorpresa. ¿Cómo? Y he visto predicadores, he visto gente cuando no encuentran qué decir, cuando tú le impartes la palabra, no, en el cielo va a haber sorpresa. ¿Cómo así? ¿Tú sabes lo que significa que te digan a ti que en el cielo va a haber sorpresa? Te están diciendo con eso que puede haber otra manera del hombre salvarse que no sea la manera que establece la Biblia. Ajá. Sí, pero cuando tú me dices a mí que en el cielo va a haber sorpresa, es que hay cosas que la Biblia no dice a través del cual yo puedo vivir y que yo pueda acceder a otro medio contrario al que está establecido la palabra de Dios. En otras palabras, si yo te aplico la Biblia y te digo que tú tienes que venir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y tú me dices a mí, no, olvídate de eso, yo creo en otra cosa. Y en el cielo va a haber sorpresa. Y en el cielo va a haber sorpresa. Yo busco a mi manera. Yo puedo ser medio de mi manera. Entonces, este manera. es un mito que se ha utilizado en medio de esta generación, donde veo a muchas personas decir que en el cielo habrá sorpresa. En la Biblia no aparece esta frase. La pregunta es, ¿de dónde la gente ha sacado esto? Son inventos de hombres que en un momento determinado emiten una opinión para justificar condiciones, pero que tú vas a la escritura y tú ves que no hay base alguna. Esto no existe. Mas, sin embargo, la línea tan fina que es esta de error, porque lleva a la gente a creer o a autoengañarse, creyendo que ellos podrán acceder a Dios o al cielo de otra manera que no sea la manera que Dios estableció. Cuando tú dices habrá sorpresa, en otras palabras, Dios tiene otros medios ocultos de salvarme que no son los medios que dice la Biblia. Ajá. Oye lo que dice Jesús: nadie va al Padre si no es por mí. En otras palabras, yo no me puedo salvar creyendo en María. No. Yo no me puedo salvar creyendo en Lucas, en Marcos, en Mita, en Aarón. No. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, toda fuente que establezca otra línea que no sea Cristo es una fuente de error, es un invento. En el cielo no va a haber sorpresa. Si usted se estuvo escudando en que usted tiene maneras ocultas, reservadas, a través de la cual usted puede operar y vivir, le tengo noticia hoy: no habrá sorpresa en el cielo. Los que van para el cielo, se estableció un camino. Y dice la Biblia de manera categórica que nadie puede poner otro camino que el que ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual se llama Cristo, Misael. Así es, así es. Mira, yo te voy a decir algo. Y estas son de las cosas que a veces me dan un poco de risa. Yo tengo un amigo mío que él dice, tú el que se inventa lo que no está en la Biblia se lo inventó dentro de él. Hay gente que se inventa cosas que nada más dentro de ellos es que cabe. Exactamente. Pero poder entender esto y a la luz de las escrituras, yo quisiera invitar a alguien que buscara un texto que me diga dónde dice que habrá sorpresa. ¿A quién será sorprendido allá? No, yo no voy a ser sorprendido, Dios no va a ser sorprendido. Estas son de las excusas para nosotros argumentar y justificar nuestra condición. Oye, no te metas con eso, que van a haber sorpresas. Misael, tú estás buscando a Dios, tú no sabes. Yo te voy a decir algo. Si Dios salva a otra gente fuera de lo que le estableció, entonces juntamos el más aquí. Pero ven acá. Oye, si Dios tiene otro medio que no es escrito de salvar, entonces, ¿qué nos va a decir a nosotros? Que nos dijo que tenemos que ir a Él. Si Dios va a traer sorpresa en el cielo, que la gente se podrá salvar de cualquier manera, que no sea la manera que Él estableció, entonces nos está mandando un mensaje a nosotros totalmente distorsionado. Claro. Y Dios es verdad. Dios no es mentiroso. Eso es poner en duda a Dios. Eso es poner en duda la palabra del Señor. Quiero tocar otro mito, Misael. Dale. Es el mito que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ay, Dios mío. Pero Misael, en estos días yo vi... Yo estaba ahí. Ah, tú estabas ahí. Yo vi una figura de autoridad públicamente decirlo a las cámaras, que la escritura dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero ¿en cuál escritura? ¿Dónde están esos escritos? Eso no lo dice la Biblia. Tú sabes lo que mueve eso. Eso te mueve a ti a hacer cosas fuera de lo que es la voluntad de Dios, porque te dice ayúdate. Que yo te voy a Que ayudar. después que tú te ayudes, en otra palabra, a tu diligencia. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo también he visto escenarios donde hay personas que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Y alguien le dice, ¿dónde tú? Yo no sé. Exactamente. O sea, que no se sabe dónde está eso. Ahora, ¿quién inventó esto? Ahora, hay un texto que se asemeja a eso. Okay. Que está en Josué capítulo 1. Que dice, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. La Biblia sí dice eso. La Biblia sí dice, esfuérzate y sé valiente. Pero es posible que alguien
esté diciendo esto, como alguien dice, la Biblia dice, a mí me lo han citado personas. A mí también. Me lo han citado. No, él dice, cuando tú confrontas comportamientos, conductas inapropiadas que mucha gente tiene, y tú lo confrontas con la Biblia, no te dice todo eso. Te dicen, no, la Biblia dice, ayúdate. Que yo te voy a ayudar. Que yo te voy a ayudar. Pon tu granito, que yo... Correcto. Es muy importante que entendamos que estos son mitos, creencias, inventos que se utilizan. Hay otra parte, otro mito, Misael, que quiero tocar. Adelante. Y es el que dice que no se mueve una hoja de un árbol si el Señor no lo permite. Que no se cae. No se cae una hoja y no se mueve. Este mito que se utiliza tiene cierto valor porque habla de la soberanía de Dios. Sí, claro. Anuncia de la soberanía de Dios, de un Dios que tiene control de todo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. No es bíblico. Según estuve haciendo investigaciones, esto lo dijo Miguel de Cervantes, el que escribió el Don Quijote. El Don Quijote de la Mancha. Esa es una frase que aparece en el Don Quijote. Aunque habla de ese control de Dios, pero el punto es que la Biblia no dice. Hay gente que dice, la Biblia porque dice. Aquí la situación es que personas citan esto como algo bíblico, pero inspiración. Muchos predicadores, usted lo va a ver decir y lo ha oído decir. La Biblia dice que una hoja no se mueve. Entonces, como en una ocasión alguien me hizo una pregunta a mí. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y yo tuve que ir a buscarlo, no lo encontré. Wow. Entonces el sorprendido fui yo, que después lo dije y la Biblia no lo dice. Entonces, son puntos que si la Biblia no lo dice, si usted quiere usar la frase, la puede, si usted quiere la puede usar, pero te voy a decir algo. El peligro que usted corre, con usted decir lo que la Biblia no dice, cuando alguien te dice, demuéstrame eso, usted no puede predicar nada que usted no tenga cómo demostrarlo a la luz de las Escrituras. Entonces es un punto que tenemos que revisar porque son mitos, son inventos. Claro, y cuando digo invento, alguien se inventó esto y lo trajo y dijo que la Biblia dice. El que yo diga que la Biblia dice no significa que la Biblia lo diga, y tenemos que respetar la inspiración, porque el punto es, Misael, que aunque mucha gente vea esto como algo simple, esto mueve a la gente al invento. Claro. Usted se inventa una cosa y la predica hoy, mañana se inventa otra. Y esto hace que el error se vaya diseminando. Hay un tercer punto, un cuarto punto, Misael, que quiero tocar, que es un mito. Y este ya es un poco más fuerte. El rapto. El rapto de la iglesia. Señores, aquí hay personas que se van a poder sentir mal conmigo. Sí, porque es un tema que ha sido abrazado por la generación y mala generación de muchos evangelistas que abrazaron el pentecostalismo y cayeron bajo este mensaje del rapto. La Biblia no habla del rapto. La palabra rapto no aparece en la Biblia. El mencionar rapto y predicar rapto como la gente lo predica, se está metiendo en problemas. Claro. Porque esta palabra no es bíblica, es un invento. Es un invento. Y tú sabes la cantidad de predicadores famosos que hicieron el rapto como una predicación del tiempo, donde mucha gente predicaba el rapto. El rapto no lo dice la Biblia. Incluso, Misael, hay un problema con el asunto del rapto, porque el rapto, según se predica, y en el todo que se predica, se dice que la iglesia no estará aquí en los momentos de la tribulación. Cuando la Biblia dice, y te quiero invitar, Misael, a que tú me leas este texto que está en Mateo capítulo 24, versículo 29. Te quiero invitar porque aquí sí tengo que entrar con fundamentos bíblicos, porque estamos minados del error. Claro. Y una de las causas por la cual va a haber tanta apostasía es por el nivel de confusión que la gente tiene. Para mucha gente leer muy cuesta arriba, oír hablar del nuevo orden mundial, hablar del microchip, hablar de todo lo que se está gestando en este tiempo, y mucha gente asustado. Y otros turbados, y otros preocupados, porque a ellos se les dijo que ellos no iban a estar aquí cuando vinieran en estos momentos. Mas sin embargo, la Biblia de manera clara, categórica, sencilla, dice claramente que la iglesia estará aquí, y habla de esa gran tribulación, la cual habrá, dijo Jesús, en esta tierra. Y dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Jesús lo dijo en Mateo 24, aquellos días iban a ser acortados. Pero mira lo que dice el verso 29 de manera puntual de Mateo 24. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Repíteme esa parte ahí.
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice después de la tribulación, no antes. Los que predican el rapto dicen que antes de la tribulación el Señor se lleva a la iglesia. No. Y es una palabra mal utilizada porque rapto significa robo. El Señor no se va a robar lo que Él compró con su sangre. Esa es una mentira. Raptar significa robar. Entonces, es un término, es un invento que fue introducido en la predicación del Evangelio. Y muchos predicadores han utilizado esta palabra. Y la teología escapista, este sistema de esta teología escapista que abrazó el mover pentecostal, promocionó bastante, incluso la mayoría de los movimientos y enseñanzas pentecostales establecen el rapto como una doctrina. Y enseñan el arrebatamiento de la iglesia, lo enseñan fuera del contexto que dice la Biblia. Oye lo que dice Jesús, Misael. Dice inmediatamente después de la tribulación de aquel. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a acontecer? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué va a suceder? Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No hay que hacer una exégesis profunda. Aquí dice antes o después. No, aquí lo dice específicamente. Textualmente dice inmediatamente después. Mas sin embargo, esta filosofía del rapto, este invento del rapto, tiene la gente en una taquicardia porque durante años se le predicó que la Virgen no está aquí, que el anticristo. Oye, la Biblia es tan categórica. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice la Biblia que no podemos dejarnos mover de nuestro modo de pensar, ni podemos turbarnos ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra. Dijo el apóstol Pablo. Te quiero invitar a que lo lea. En cuanto a la venida del Señor, 2 Tesalonicenses, vamos a hacer una pincelada porque tenemos muchas cosas que hablar en este día. Vamos a ver esta pincelada rápida para que la gente vea dónde han caído estos inventos de esta teología escapista en que la gente quería salir corriendo de esta tierra y ahí sale el rapto. Porque quiero que entendamos esto, que la persecución y el dolor es parte de la vida del creyente. Dios está, el Señor Jesús habló: en este mundo va a tener aflicción, pero confíen en mí, que ustedes van a vencer el mundo. Entonces, esta teología escapista de la que la gente no quiere padecer nada, habla de un nivel de inmadurez. Cuando la gente no está dispuesta a padecer en un momento determinado, está actuando de manera inmadura. La fe es probada a través de las persecuciones, a través de lo que son los padecimientos. Esta es la prueba de vuestra fe. Esta es la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Los hijos de Dios son probados. Nuestra fe es probada. Y ahora mismo, Misael, el nivel de liviandad espiritual en que mucha gente opera va a ser llevado a lo que es el proceso de la venida de Cristo, donde vamos a ser sometidos, donde se va a separar la paja del trigo. Amén. El aventador de Dios está en sus manos y todo lo que es paja va a volar. Solamente lo que es trigo va a permanecer. Vamos a leer el texto, Misael, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, para que la gente pueda educarse un poquito en cuanto a este tema. Esta es materia de mucho estudio. Amén. Y hay que profundizar, no tenemos todo el tiempo. Simplemente tocando el rapto como mito. Como mito. El rapto es un mito. La Biblia no dice esto. Incluso el término que se utiliza para ladrón en la noche, que es otro problema. Es otro asunto. La Biblia sí dice que Él viene como ladrón en la noche, pero eso no aplica a nosotros. No, a nosotros no. Porque nosotros no somos de la noche. Somos de la luz. Nosotros somos del día. Somos de la luz. Para la iglesia, Cristo no viene como ladrón en la noche, porque nosotros vivimos en luz. Para los que están en tinieblas, sí. Los que están en luz lo están esperando. Nosotros estamos esperando. Nosotros esperamos la vida de Cristo. Nosotros estamos a la expectativa. Nuestra esperanza está en el advenimiento de Cristo. Creemos en la vida del Señor. Él viene, pero no cuando... ¿Cómo es posible que alguien que ha creído en el Señor y lo espera, lo va a encontrar como ladrón en la noche? No lo va a encontrar. No. Entonces, también ahí se ha aplicado mal. Y si ustedes quieren saber eso, lean la Biblia. Lo más dice abajo. Sí, claro, y lo dice. Hay un capítulo entero donde el apóstol Pablo explica que nosotros no somos hijos de la noche, somos de la luz, somos del día. Él no viene para nosotros como ladrón. Vamos a leer Misael algo ahí. 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y claramente, nuestra reunión con Él, dale, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice la Biblia. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Dale ahí, vamos allá. Nadie os engañe. Nadie os engañe. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque no vendrá el Señor. Antes venga la apostasía. Escucha esto. Proféticamente, el reloj profético bíblico dice que antes de la Biblia hay apostasía. ¿Qué es lo que estamos mirando, Misael? La apostasía. La apostasía. Un sistema de predicaciones que niegan el mensaje de Cristo. Full apostasía. Canciones, adoradores que no presentan a Cristo en sus canciones. Apostasía. La apostasía representa un sistema que niega a Cristo en lo que es la expresión, la predicación, el contexto. Adoraciones, artistas que han firmado con casas disqueras que le han dicho: te vamos a promocionar y te vamos a pagar si tú no mencionas el nombre de Cristo. Y hay adoradores que han firmado contrato. En estos días vi una entrevista de un adorador famoso que dijo que hay canciones que no mencionan el nombre de Cristo, porque si menciona el nombre de Cristo, su canción está sectorizada a un solo público. Wow. Y que él no es adorador de los evangélicos, él es adorador de toda la gente. Entonces hay casas disqueras que han patrocinado, han pagado, y hay artistas cristianos que han hecho contratos donde ellos han firmado acuerdos de no mencionar el nombre de Cristo en sus canciones, para que sus canciones sean consumidas por todas las comunidades que se sienten identificadas con que el nombre de Cristo no sea mencionado. Entonces, ¿qué significa esto? Apostasía. La apostasía niega a Cristo. Wow, así es. Sigue leyendo, Misael, que falta un texto. Dice de la siguiente manera: y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es ese? El hijo de perdición. Dale para allá. Nadie os engañe. Entonces dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Y objeto? Y objeto de culto. Entonces, ¿de quién está hablando? El anticristo dice que el Señor no vendrá sin que antes venga, número uno, la apostasía. Número dos, el anticristo, que es un sistema que hace tiempo que está operando ya. El sistema del anticristo, el misterio de la iniquidad está operando, donde hay plataformas donde están haciendo cosas donde Cristo no aparece por parte. Predicaciones, todo lo que tenga que ver con Dios y objeto de culto a Él se opone. Todo lo que tenga que ver con Cristo. Anticristo significa contrario a Cristo. Mira qué pregunta más sencilla le quiero hacer a los que predican la teología del escapismo. Si no hay representante de Cristo, ¿para qué anticristo? ¿Para qué lo que se le opone? Si la iglesia no está aquí, ¿a quién se le va a poner? ¿A quién? Si no hay representante. Y los que predicaron la gran tribulación después de que la gran tribulación es para los que se quedaron. Escucha esto: el que se quedó no es representante de Cristo. Esto entonces cae en una lógica simple, te lo dice. El que se quedó y no se fue con el Señor no es representante de Él. No puede representarlo. Entonces, cosas tan simples como esta. El rapto es un mito que se ha predicado, y esto le va a chocar, y hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Usted no puede estar de acuerdo conmigo, la Biblia lo dice. El asunto es que hay gente que ahora mismo ha repetido tanto esta mentira que se ha convertido en un mitómano. Wow. ¿Qué es un mitómano? Es alguien que la mentira que se la cree. 100%. ¿Cuál es el problema de los mitos? Que usted repetir una mentira termina creyéndosela. Entonces, después que te la crees, te fundamenta en ella. Hay personas que ahora mismo predicó el rapto y le es muy fuerte a ellos ahora echarse para atrás. Retractarse. Oye, ¿tú crees que esto es fácil? Después que tú has fundamentado gente, después que tú has enseñado a gente en líneas que la Biblia no está ahí, el nivel de confusión que viene, Misael, es grande. Oh, Dios mío. Porque hay gente que ahora sí va a empezar a negar a Cristo, porque va a decir: a mí me predicaron una cosa que no es. Ahora resulta ahora. Lo grande es que la iglesia está aquí y hay gente también que están hablando del chido, del nuevo orden mundial, de los movimientos. Y hay gente que sale corriendo, Cristo venga huyendo. Cristo no va a venir cuando tú quieras ni cuando yo quiera. Cristo va a venir cuando dice la Escritura. Y él dijo que la después, Misael. Entonces, yo creo que ¿tienes algo que aportar ahí? Sí, no, yo creo que tenemos que ir avanzando, porque el tema del rapto es algo un poco muy amplio, pero mire, en conclusión, ¿el rapto qué es? Es un mito. Es un mito. Es un mito. No aparece en la Biblia. Otro de los mitos que podemos señalar, que ha estado catapultando a mucha gente, como dice un amiguito mío, y es que la letra mata, más el espíritu vivifica. Háblame de eso.
Mira, hay que entender algo. Esta creencia es la clave para poder entender el porqué de la existencia de tantas creencias de mucha gente que no ha procurado fundamentarse y estudiar y escudriñar las Escrituras. Porque han creído que la letra mata, más el espíritu vivifica. Aunque esto lo dice la Biblia. Mira, la idea es tomada. Yo te voy a decir de dónde la idea es tomada. La idea es tomada del apóstol Pablo cuando en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Correcto. No de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero si leemos el inicio de 2 de Corintios 3, 6, Pablo ya había mencionado que ni él ni sus compañeros necesitaban cartas de recomendación ante otros. Porque aquí ya tú comienzas a despertar el entendimiento de que él estaba hablando de algo más. Correcto. O sea, estas cartas ya estaban hechas y es que estaban escritas en sus corazones. Aquí textualmente Pablo no habló de lo que dijo Jeremías 31, pero ese era el sentido que él quería dar a conocer. Porque correcto, Jeremías 31 dice: un nuevo pacto no basado en una ley escrita en piedra, sino donde escrita en corazones humanos, un día en que su pueblo le conocería más íntimamente. O sea, él estaba hablando de algo que ya Dios había escrito y lo había eliminado de una piedra. Ahora estaba en tu corazón. Tremendo. Por eso ellos conocían. Entonces, el primer pacto era basado en letras escritas en piedra, la ley de Moisés. Correcto. Pero hay que entender algo. El segundo es basado en algo mucho más íntimo, que tenía que ver, que era escrito en tu mente y en tu corazón. Correcto. Entonces hay que entender algo. La letra que mata, la que hace referencia el apóstol Pablo, era a la ley que había sido dada en el desierto. Okay. Entonces, no las que habían sido obtenidas a través de los estudios realizados. Hay gente que entiende que la letra que lo va a matar, él está estudiando, escudriñando profundidades en la Escritura. Mira, ese mito, Misael, se arraigó mucho en lo que son los círculos pentecostales. 100%. Porque los pentecostales que respetamos el mover pentecostal. Claro, 100%. Reconocemos el movimiento pentecostal. Reconocemos la obra y la expansión que ellos hicieron. Claro. Yo soy parte, yo soy de esa generación. Que el movimiento pentecostal, yo nací dentro del movimiento pentecostal, pero no dejo de reconocer estos mitos. Este mito lo que enseñaba era Misael, que tú no tenías que estudiar, porque la letra mataba el espíritu. No te prepares, o sea, no te prepares. Mira, es lo que te sigo explicando, pastor. Hay que entender algo, y este mito iba de la mano con una mala práctica de otro texto, que era: abre tu boca que yo la llenaré. Correcto. Entonces, cuando se daba la oportunidad de que alguien edificara el cuerpo de Cristo, lo que hacía era improvisar y decir cosas y aprovechar el momento para inventar algo, decir algo, porque no había de qué hablar. Tremendo. Porque habían dicho que la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces mi improvisación lo atribuíamos al espíritu y en mi desconocimiento era la letra. Ahora lo explico. Gente que decía: la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo no tengo que estudiar, cuando yo me paré ahí Dios lo va a hacer. Pero ¿de dónde Dios? Oye, el texto dice: abre tu boca que yo pondré palabra en ella. Es lo que manejan. Pero ¿de dónde el espíritu tomará para llenar tu boca? Si en ti no hay un depósito, si en ti no hay un fundamento. Correcto. Si la palabra de Dios no está en ti, ¿de dónde será tomada? Correcto. Si nosotros no descartamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien gobierna, es quien ejerce la influencia y quien hace. Pero hay que entender algo. Da mucha pena que hayan personas que hayan dejado los estudios y que hayan dejado los momentos de enriquecerse en la palabra por haber creído que la letra mata, más el espíritu vive. Sí, porque ese era el punto, que esto se tomó como un mito donde nadie quería estudiar. Incluso los círculos pentecostales o la teología pentecostal fue muy golpeada, porque se decía que los pentecostales eran muy ignorantes, lo de ellos era bulla. Mira, y movimiento y desorden. Te voy a decir algo, porque el nuevo pentecostalismo sufre la reforma de que el antiguo pentecostalismo sí doctrinaba porque tenía fundamento bíblico. El nuevo pentecostalismo decía que no, que están matando al espíritu. Ellos no estaban matando, estaban fundamentando al pueblo. Por eso ellos no fueron movidos. Claro. El nuevo pentecostalismo es arrastrado por cosas como esa, el rapto. Es arrastrado por un sinnúmero de cosas, por no tener mitos, por falta de fundamento. Muy Entonces, poderoso, Misael. es lo que te traigo. La realidad de Dios en Cristo es que el fundamento era Cristo. Pero gente que se basa en que la letra mata, dice: yo desecho a Cristo. Pero entonces, ¿a quién tú abrazas? ¿Quieres profesar a alguien que has desechado? Wow. Entonces la letra mata. Mira, de verdad lo digo con mucha pena, me duele ver una generación que dejó de prepararse y hoy se arrepiente. Sí. Hoy se arrepienten y dicen: debí haberme preparado. Sí. Porque hoy no tengo de qué hablar. Hoy no tengo nada, pues te digo, ellos teniendo los momentos de edificar al cuerpo de Cristo, no lo edificaban. No, improvisaban. Muy poderoso. Misael, te voy a decir algo. Tú no sabes la cantidad de jóvenes
hoy en día que están frustrados, que se les prohibió prepararse académicamente también. Se le prohibió. Porque supuestamente Cristo venía. Entonces se introducía la famosa venida de Cristo, de que para que no la teología del escapismo. Es lo que te iba a decir. Que nos vamos de aquí, que se lo deja el anticristo. El campo teológico que enseñó esto fue a través de gente que decían, como Cristo viene, no te prepares porque en el cielo no te sirve una profesión. Exactamente. Te aseguraban que te ibas al cielo y que tu profesión no funcionaba ya. Mira hasta dónde va esto. Wow. Entonces, ¿por qué hay que aclarar este mito? Este mito también va de la mano con otro mito que tiene que ver, que dice que lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia dice que lo que el Espíritu diga, eso se hará? Hay que entender, mira, a pesar de que no existe ningún pasaje bíblico, pastor, que haga alusión a esto, que lo soporte, hay que entender, existe una referencia que me imagino que quizá de ahí es donde mucha gente lo ha tomado, sí. Y es en Hechos capítulo 13, verso 1 y Hechos 16, 7. Tú sabes que en Hechos 13, 1 es cuando habían sido apartados Saulo y Bernabé, que ellos estaban ayunando ese día. Entonces dijo el Espíritu Santo, apártame a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la hora del llamamiento del ministerio. Correcto. Aquí hay una famosa alusión de que el Espíritu dijo, hagámoslo. Entonces, en Hechos 16, 7 hay otra que me llama la atención y dice, cuando llegaron a Misia, era cuando Pablo acompañó Timoteo acompañó a Pablo y a Silas en un viaje. Digo, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, de aquí alguien parece que tomó esto y dijo, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero cuando tú analizas desde la perspectiva bíblica, el famoso mito de lo que el Espíritu diga, eso será, tú te das cuenta que esconde una realidad, y es que esta declaración goza de algo del gobierno humano. En nuestro servicio, en nuestras reuniones, decimos lo que el Espíritu diga se hará, pero hay que ver que era lo que estaba diciendo el Espíritu. Ajá. Si tenía un fundamento sólido, muchas veces era lo que nosotros queríamos que se hiciera en el servicio. Correcto. Y decimos que lo que el Espíritu diga, eso se hará, nadie se va a meter con eso, porque ¿quién contradice al Espíritu? Exactamente. Porque en Hechos, cuando dijeron apártame a Pablo y a Bernabé, el Espíritu lo apartó para la obra del ministerio. Pero en mi servicio yo recibí algo que quizás fue por mi emoción y hay que hacerlo, y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Entonces, y utilizo el nombre del Espíritu para patentizar quizás mi deseo o mi emoción, o mi pasión en ese momento. Se utilizó eso para mucho daño. Incluso hay personas que incurrieron en muchos problemas porque alguien le dijo, el Espíritu me dice. Exactamente, pero lo que te digo, cosas que el Espíritu dijo sin ningún tipo de fundamento. Entonces, ¿qué Espíritu te lo dijo? Y tú dijiste algo. Muchas veces cuando dicen lo que el Espíritu diga, eso se hará, está cargado de tanta emoción, y tú tienes que ver el desorden que es provocado en nuestras reuniones. Hay que entender algo. La realidad es que el Espíritu de Dios y Cristo, ellos manejan un orden establecido por el fundamento. Ellos tres son uno. Ellos tres son uno. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad y de la esencia que consiste en el manejo de entre ellos, la unidad de la divinidad. En la unidad de la divinidad maneja la esencia de que ellos, siendo tres, son uno. Hay algo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 40 dijo, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, cuando había gente que decía lo que diga el Espíritu, eso se hará, estaban tratando de irrumpir el orden que realmente era establecido por Dios. Ellos utilizaban esta frase para hacer algo fuera de lo común, para querer hacer algo fuera de lo que Cristo y Dios han establecido. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. No, hay que hacerlo de esta otra, porque lo que el Espíritu diga, eso se va a hacer. Entonces, es decir, no es que se le da la libertad al Espíritu, sino se le da la libertad al espíritu humano. Wow. Se le está dando la libertad a la humanidad que haga como quiera hacer, pero no te metas porque hay una vacuna puesta y es lo que el Espíritu diga, eso se hará. Eso se hará. Entonces, ¿quién eres tú para contradecir al Espíritu? No, realmente es contradecir tu opinión, contradecir lo que tú quieres. Pero Misael, eso no se quedaba tan simple. Hay personas que asumieron matrimonio porque alguien dijo, el Espíritu me hizo que tu esposa es fulana. Y acá hay que hacer lo que el Espíritu diga, eso se va a hacer. Se hicieron muchos errores, se establecieron gente en muchas posiciones, se llevaron mucha gente a hacer muchas cosas violentando el orden de las Escrituras, bajo el cliché o el título o el mito de que el Espíritu dijo. Dios mío. Y quiero aclarar esto, no es que el Espíritu no habla. No, exactamente. Obviamente quiero aclararlo. El Espíritu Santo habla, incluso. Ahí están los Hechos 13, 1, Hechos 16, donde el Espíritu está dando direcciones y está hablando. El asunto es que toda la dirección que el Espíritu traza no te va a llevar a inventar la palabra. Pero tenemos gente. Hay un orden. Hay un orden, y es el orden bíblico. Pero tenemos gente que han dicho que el Espíritu le dijo que hagan cosas, cuando tú lo pesas por la palabra, eso es antibíblico. 100%. Entonces el Espíritu Santo nunca te va a mandar a hacer cosas que la Biblia
no establece como fundamento y como Pero plataforma. todo hágase decentemente y en orden. ¿De qué orden está hablando? Es del orden que fue impuesto por ellos mismos. El modo de operación del Espíritu Santo nunca será contradictorio al de Cristo. No, nunca. Entonces hay un orden establecido. Entonces aquí tú puedes discernir y de manera táctil delucidar de que hay un modo de operación humano que se esconde detrás de la frase. Hay un orgullo que dice, no te metas con eso. El espíritu que lo está diciendo, pero realmente es tu opinión. Wow, muy poderoso. Misael, quiero tocar unos mitos que no son tan breves. Y es el punto de que desde niño hemos oído que a Jonás se lo tragó una ballena. ¿Cómo? Si hay gente que lo dice así. No, en la escuela bíblica me lo enseñaron así. Así es fácil, sin embargo la Biblia no lo dice así. Quiero invitarte a que vayas a Jonás capítulo 1, versículo 17. Voy a tocar unos mitos rápidos ahora, que son sencillos, pero que la gente lo dice, que a Jonás se lo tragó una ballena. A mí me lo enseñaron así en la escuela bíblica. Bueno, tú estuviste en la escuela bíblica, pero la Biblia no lo dice así. Vamos a ver, Jonás 1.17. Jonás 1.17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No dice una ballena, dice un pez. Entonces, ¿qué es un mito? Es usted asumir algo que la Biblia no dice. No dice que fue una ballena. Y si usted aparece diciendo que dice una ballena, que fue una ballena, dice un gran pez. Hay algo importante, Misael. La teonética establece limitación en lo que es mi predicación. Claro. Yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia dice porque estoy inventando. Y usted dirá, pero eso no es nada. Bueno, es que usted puede asumir cosas y el error nace de mi opinión. La inspiración bíblica dice una cosa que tiene que ser respetada en la predicación. Amén. Por ejemplo, hay otra cosa que dice que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Cómo? Y que con estas 7 vueltas cayeron los muros. Y hasta lo cantamos, los israelitas le dieron 7 vueltas. Le dieron 7 vueltas. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros. La Biblia no dice eso. Vamos a leerlo. Josué, capítulo 6, versículo 2 al 4. Vamos a ver si fue verdad que fueron 7 vueltas, que usted lo cantó cuando niños se lo dijeron y usted lo predica. No lo dice la Biblia. Vamos a ver. Josué, capítulo 6. Verso 2 al 4. Vamos a leerlo, Misael. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, correcto, con sus varones de guerra. Sí. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Correcto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces, ahí te dice el texto que ellos dieron 6 vueltas más 7, ¿cuántas son? Pues, 13 vueltas. 13 vueltas. Entonces, fueron 13 vueltas, mas sin embargo, nosotros cantamos y decimos que fueron 7. No lo dice la Biblia. Faltaron 6. Faltaron 6. Entonces, eso miente a la verdad. Oh, Dios mío. Por ejemplo, ¿Dónde se fueron esas 6 vueltas? es mejor cantar. Los israelitas le dieron 13 vueltas en vez de 7 vueltas. ¿Será que no rima? ¿Será que no no? rima? Es que el problema es que tenemos que respetar las escrituras. A veces traemos cosas sin fundamento. Por ejemplo, otra cosa que decimos, que Saulo, cuando Dios lo llamó, él cayó de un caballo. La Biblia no dice eso. Yo he predicado eso así mismo. Yo he predicado eso así mismo. ¿Tú has predicado? Claro. Pues entonces vamos a Hechos capítulo 9, versículo 4, otro mito. Que Saulo lo tumbaron de un caballo. La Biblia no dice eso. Hechos capítulo 9, verso 4. Dale ahí, Misael. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar. Dice que cayó en tierra, dice que cayó de un caballo. Dios mío. Nosotros asumimos cosas, hacemos inventos, las predicamos. No dice que él cayó de un caballo, cayó en tierra. Iba caminando y cayó en tierra. No dice que era un caballo, mas sin embargo, tenemos predicadores diciendo esto. Quiero tratar otro mito, Misael. Wow. Un mito que es muy utilizado. Y es que Dios bendice al dador alegre. ¿Cómo? Sí. Dios, la Biblia no dice eso. Dios no bendice al dador. No, la Biblia no dice eso. Vamos a leer lo que dice la Biblia, 2 Corintios 9:7. Esto es predicado en las iglesias, la gente lo repite, lo habla. Cuando va a invitar la ofrenda, hermano, traiga su ofrenda porque Dios bendice. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Wow. Entonces, no es lo mismo decir Dios bendice que Dios ama. Wow. Entonces, señores,
Estos son mitos, son inventos. ¿Sabes qué, Misael? Cuando tú dices que Dios bendice al dador alegre, ¿yo estoy llamando a la gente transacción? ¿Qué? Eso es transacción. O sea, yo tengo que dar para recibir la bendición. Sí. Pero ¿y si yo digo que la bendición es Cristo? La bendición es entonces, fíjate, mas sin embargo, dice Dios ama. Aquí te está diciendo que habla una posición relacional. Dios ama, tengo relación contigo porque tú me das. Es parte de mi relación contigo. Cuando tú dices Dios bendice, entonces yo puedo hacer transacción, puncho aquí y recibo aquí. Dios bendice. Entonces, esa filosofía, estos mitos, Wow, que te lo predica como verdad. Dios mío. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? ¿Qué dijimos que es un mito? Es un invento. Con apariencia. Con una apariencia de verdad. No dice la Biblia que Dios bendice, no dice que Dios ama, porque Dios le interesa una relación con el que le da a Él. No una transacción de que yo te doy, tú me das. Lo transaccional, que tanto hablamos de esto, es producto de frases, inventos, que no dice la Biblia. Por ejemplo, te voy a tratar un mito ahora. Dale. Que se predicó mucho, y es que por cada alma que tú te ganas, en la corona tuya hay una piedrecita. ¿Cómo? Sí, que hay coronas de cristianos que van a tener más piedras en su corona preciosa que otros que se ganaron más almas. O sea, hay gente que quiere ganar alma por una piedrita que le van a poner. Bueno, eso se ha predicado, ese es un mito que tuvo dentro del evangelio y las iglesias durante mucho tiempo, que había que ganarse alma. Hermano, gánese alma, porque usted, si gana más alma, le van a poner piedra de colores en su corona. Y habrán cristianos que no tendrán piedra en su corona porque no se ganaron alma. Es una mentira. La Biblia no dice eso. No aparece un texto en la Biblia. Si la Biblia te dice que Él te da la corona de justicia, la corona de vida a los que le aman. Sí. La Biblia menciona mucho acerca de la corona de justicia y la corona de verdad, que está reservada para aquellos que vencen. El que venciere, le daré una corona, le daré un nombre nuevo. Pero ese término de que hay una piedrecita que te será colocada en tu corona por ganarte muchas almas, es un mito que se predicó en muchos medios evangélicos. Mucha gente lo cree. Y muchos, su motivación de predicación es la piedrecita de su corona. Ese es un mito que la Biblia no dice. Hay un punto importante, Misael, que quiero tocar otro mito para que tú continúes. Okay. Y es que Elías fue llevado al cielo por un carro de fuego. No dice eso la Biblia. Vamos a leer. Ay, Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver. Que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Reyes 2:11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿En qué subió Elías al cielo? En un torbellino. Mas, sin embargo, muchos predican que Elías se fue llevado al cielo en un carro de fuego. Tú ves imágenes con el carro de fuego y Elías ahí arriba. Mitos, inventos, cosas que la gente saca. ¿De dónde la sacan, Misael? No tengo idea. Te voy a decir algo. Yo tengo mucho tiempo oyendo eso. Mira. Mucha gente diciendo que dice aquí que un carro de fuego, que un carro de fuego se llevó a Elías. Mas si ahora dice que Elías fue llevado al cielo un torbellino. en un torbellino, un remolino fue lo que se lo llevó. Mas sin embargo la gente... Mira, yo te voy a decir algo. Otro mito que ha venido azotando es que no se tiene al Espíritu Santo si no se habla en lengua. Háblame de eso, que este sí me gusta. No se tiene al Espíritu Santo si no se habla en lengua. Esto es un error muy grande. Wow. Mira, de verdad, y esto se ha enseñado, se ha predicado y se ha dado hasta como taller. Sí. Mira, hay que entender algo. Muchas iglesias creen y enseñan que no se tiene al Espíritu Santo si no se habla en lengua. Hay una pregunta. ¿Todos los creyentes deben de hablar en lengua? Esta es una pregunta que yo hago. Es una pregunta. ¿Todos los creyentes deben de hablar en lengua? Otra pregunta sería, si no hablo en lengua necesariamente, ¿significa que yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo? Mira, la realidad es que no. Dale ahí. Hay que entender algo, eso es que no. Porque la Biblia dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, y de operaciones. Y el don de lengua es uno de esos dones dados por el Espíritu Santo. Hay que entender algo. Lo importante es que todos proceden de un mismo Dios. El apóstol Pablo dijo algo en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Y es que ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La unidad de propósito. Hay diversidad de operaciones, pero Dios
es que hace todas las cosas, Él las hace en nosotros. Entonces hay que entender algo, a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Amén. Entonces con este texto quiero entender algo, ser bautizado por el Espíritu Santo no es sinónimo de hablar en lengua, porque esto se ha enseñado. Tú ves gente que dice, mira, él tiene mucho tiempo aquí, no ha hablado, no ha sido bautizado todavía. No, es que él no está hablando en lengua, aún no. Cuando él habla en lengua, entonces ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Mira, hay que entender algo. No todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo han sido bautizados con ese don, porque hay diversidad de dones. Han recibido otros dones, diversidad de ministerios. Hay palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Mira, la verdad eterna y contundente que evidencia este texto es que el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Entonces hay un Dios en medio de una diversidad de dones y diversidad de ministerios. No, y te voy a decir algo, Misael. Ese punto fue muy presentado por lo que fue la teología pentecostal. No, y esta misma teología pentecostal también dijo, los espirituales hablamos en lengua. No, y te voy a decir algo. Uno de los errores del nuevo pentecostalismo, Misael, fue ese, que establecieron una señal externa para validar quién tenía la señal de Dios. Ellos exteriorizaron por completo el mover, y ellos decían que si no había ningún tipo de señal, había ausencia de Dios. Exacto. Entonces se habían convertido en algo totalmente antibíblico que Marcos afirma, y es que estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Pero el nuevo pentecostalismo se enfocó en seguir a las señales, sino que las señales lo siguieran a ellos. Correcto. Entonces aquí fue evidenciada una vez más en la falta de fundamento, porque alguien con un fundamento bíblico entiende que no tiene que seguir algo que fue diseñado para que lo siga él. Entonces esto es algo terrible y es muy lamentable. Y continuando con el mito, vuelvo y lo reitero, si usted no habla en lengua, no necesariamente usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Esta es la realidad. Ahí tú estás chocando con personas en este momento que se pueden sentir mal contigo, Misael. Hay que entenderlo. Pero la Escritura lo establece. La Escritura hay clara. Diversidad de operaciones. Pero es el mismo Dios. Exacto. En medio de esa diversidad, quizás tú no tienes el don de lengua, pero tienes otro don, porque hay varios dones a cada cual se le ha dado para provecho. Entonces hay que entender algo. También el apóstol Pablo aclaró algo acerca de las lenguas, de que no se debía estar hablando lenguas. Y hay muchas personas que han estado haciendo ciertos comentarios. Cuando el apóstol Pablo habló de esto, de que no se debía estar hablando lenguas sin ningún tipo de intérprete, se hizo alusión porque habían personas que estaban haciendo ciertos comentarios de que estos son unos géneros muy extraños, estas son manifestaciones extrañas, y que estas lenguas, la gente decía que cualquiera podía haber hecho eso, cualquiera que hubiese estado gritando, que mejor no se hablara. Mire, le voy a decir algo, si usted en el espíritu tiene que hablar lengua, hable la libertad. Una pregunta, ¿se habla en lengua? Claro que sí, muchísimas. Claro que sí. ¿Tú disfrutas de hablar en lengua? Esto es precioso, me deleito en eso. Ajá. Claro. ¿Tú has vivido esa experiencia? Sí, he vivido la ¿Tú experiencia. le puedes decir a alguien que se puede hablar en lengua? Claro que sí. Esto tú lo recibes del Espíritu o del Espíritu. No, es del Espíritu, porque el que habla no habla para sí. El que habla en lengua no habla a los hombres. No habla a los hombres. Tienes que entender esto. Entonces, cuando tú tienes esto con entendimiento, te das cuenta de que la lengua es algo que pertenece a lo espiritual. Amén. Que proviene del Espíritu. No, y te voy a decir algo. Yo hablo en lengua. Tú lo sabes. Pero venga, hermano. Tú sabes que yo hablo en lengua. Nosotros hablamos en lengua. Claro. Y nosotros reconocemos y respetamos cada manifestación del Espíritu. El asunto es que esa teología enseñó que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Claro. Tú sabes la cantidad de gente que se frustró, que tenía una palabra de sabiduría. Caían en depresión porque decían yo no hablo en lengua, pero anulando otros dones que tenían. Sí, porque el de sabiduría, de ciencia. Exactamente. Un sinnúmero de dones. El nuevo pentecostalismo estableció esto como norma y empezaron a denigrar al que no habla en lengua, claro, como uno que estaba frío, estaba seco, no tenía Dios, que estaba muerto espiritualmente. Por eso. Pero esto no es la evidencia. Entonces es muy importante que tengamos bien claro esta verdad. El nuevo pentecostalismo te decía, tú quieres un cristiano seco, no hable en lengua. O sea, de ahí es que sale. Pero quizá esa persona que no hablaba en lengua tenía don de sabiduría, tenía don de sanidad, tenía ciertos dones que son espirituales, que trascienden. Wow. Pero como no hablaba, o tenía don de fe, porque el Espíritu daba fe. Te daba fe, entonces. Para escoger los milagros. Esta era la ideología del nuevo pentecostalismo, él no de los nuestros. No habla lengua. No habla lengua. Porque tú no manifestabas las señales que ellos decían que tú deberías presentar. Exactamente, no te podemos invitar a nosotros. El nuevo pentecostalismo excluyó la diversidad del Espíritu por las diversas gracias que el cuerpo de Cristo maneja. Eso. Porque él repartió ciertos ministerios. En ciertos casos, el nuevo pentecostalismo en un tiempo también dijo, solo queremos profetas en el ambiente. Si tú eras pastor o eras maestro, tú no eras bienvenido, porque es profeta, porque lo que estamos aquí vamos a profetizar cuando Dios desciende y vamos a hablar lengua.
Wow. Si tú vienes enseñando en el tiempo que estás dando profecía, tú no eres bienvenido. Entonces te excluían, anulaban, desechando las demás gracias. Incluso las 5 gracias dentro del mensaje que tú predicabas, si no lo hablaba en lengua, incluso hay una generación que fue marcada, que cuando iba al púlpito lo que iba a hablar lengua. Claro, no te predicaban la palabra. Porque ese era el símbolo de que Dios estaba presente. De que Dios estaba presente. Y era lo que ellos ratificaban y validaban. Este es otro mito. Otro mito es que si yo no hacía ciertos movimientos y ciertas expresiones, Dios no estaba en mi mensaje. Amén. Qué triste. Pero hoy estamos desmantelando estos mitos, porque también hay mitos y tabúes. Misael, voy a tocar, no sé si tú quieres compartir otro mito. No, adelante. Mira, hay otro mito que está por ahí, pero lo puedo reservar para luego que tú... Ok, mira, hay un mito, Misael, que este es muy fuerte. Sí, este es muy fuerte porque yo mismo lo he usado muchas veces y puedo admitirlo, pero cuando me voy a las escrituras me encuentro con una verdad muy fuerte, aunque esto uno lo asume en base al estudio que uno hace, claro, y llega a una conclusión, pero textualmente no lo dice, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿No lo dice la Biblia eso? ¿Qué? No, eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo que no? No. Y tú dices, ¿y entonces? Esto es un mito. Wow, Dios. El cual yo como pastor lo he usado. Yo también muchísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque uno llega a la conclusión de que uno sabe que a Dios le interesa salvar a la gente. Claro. Mas, sin embargo, Misael, yo en los estudios que he hecho de la Biblia, he encontrado que Dios no dice eso en su palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Te quiero invitar a que tú leas Salmo capítulo 7, versículo 11. Oye lo que dice Dios. Wow. Vamos a ver aquí. Salmo 7. Salmo 7, 11. Oh, Dios mío. Wow, me sacó el aire. Dice, verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Contra el impío. ¿Por qué no dice contra el pecado? Wow. Entonces la Biblia dice que el pecador no goza de la aceptación de Dios así. No. Por eso la gente tiene una opción hasta en pecado. Si no importa, Dios me sigue amando a mí, lo que no haga lo que yo hago. Pero eso es delicado, Misael. Wow. Aquí dice que la justicia de Dios hace aborrecer. Vamos a ver qué dice Salmo capítulo 5, versículo 4. Wow, Salmo 5:4. Dale ahí. Wow, tremendo, pastor. Realmente es una verdad que es algo que dice el verso